Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. La reforma tributaria presentada al Congreso de la República por el gobierno del presidente Petro cumple el precepto constitucional de ser progresiva. Por tal razón, la CUT ha decidido su apoyo. Por ejemplo, hay una sobretasa al sector financiero de más del 5%, que es el sector que más gana. Una sobretasa al sector petróleo, al sector del carbón. Por fin hay impuestos a los dividendos y comienzan a disminuirse o a terminarse algunos beneficios que ha tenido la gran empresa que se llaman exenciones tributarias. Se comienzan a terminar estas exenciones. Consideramos que es importante que el gobierno retire del proyecto de ley el gravamen a las pensiones. Creemos que es inconveniente. Otro tema que hoy llama la atención de los colombianos son las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en particular el de la energía, que ha venido jalonando la inflación como el segundo sector que más la impulsa. Al respecto queremos decir lo siguiente. Producir un kilovatio de energía vale menos de 300 pesos y nos lo cobran a cerca de 1.000 pesos. ¿Por qué razones? Porque las empresas incluyen en el cobro la pérdida de energía, que es de cerca del 41%, y que no han podido controlar por la ineficiencia de las empresas. Calculan los costos a los precios más altos, por lo cual las tarifas de la energía en el país han crecido en algunas regiones el 47% o más. Para que haya un alivio en los precios de la energía, se requiere que se cambie la fórmula por la cual se calcula el precio de la energía. De otra manera, es imposible en el largo tiempo que los precios se disminuyan. Asimismo, queremos invitar a todos los televidentes a que sigan acompañando los diálogos regionales vinculantes que se están presentando en el país y en particular para incluir los problemas del mundo del trabajo en este Plan Nacional de Desarrollo. Por último, queremos invitarlas a que el próximo 15 de noviembre, cuando se cumplen los primeros 100 días del gobierno del presidente Petro, nos movilicemos pacíficamente a las calles a expresar nuestro respaldo a las reformas democráticas y progresistas de este gobierno. En el Día por el Trabajo Decente, las centrales sindicales convocadas por el Ministerio del Trabajo reivindicaron la agenda del sindicalismo para que haya una reforma laboral en Colombia. Por lo tanto, insistieron en la necesidad del funcionamiento efectivo de la Comisión de Concertación. El trabajo decente abarca las siguientes dimensiones: generación de empleo, extensión de la protección social, derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras y diálogo social, las cuales están contenidas en la agenda laboral del movimiento sindical entregada el pasado 8 de septiembre al Gobierno Nacional. Este gobierno celebra por primera vez este día. Este Ministerio del Trabajo ha querido encontrar a las distintas instituciones del trabajo para comprometerlos de cara a la ciudadanía trabajadora, de cara a la población colombiana, básicamente con los compromisos, es decir, con los retos que tenemos en el sector trabajo. Uno, reducir
el desempleo. 2, reducir la informalidad en el sector urbano, pero también en el sector rural. Y 3, proteger el trabajo decente, porque no necesariamente que haya trabajo formal significa que sea trabajo decente. Entonces, ahí la labor del Ministerio del Trabajo es fundamental en virtud de la Constitución, de la ley, de los tratados internacionales, y venimos a decirle al país, aquí estuvimos el tripartismo, empresarios, trabajadores y también el gobierno, que estamos comprometidos como Estado para defender y promover el trabajo decente. Tenemos un reto y es cumplir una obligación constitucional de garantizar el pleno empleo. ¿Qué significa garantizar el pleno empleo en una sociedad que al mismo tiempo garantiza la libertad de mercado constitucionalmente? Pues que hay un Estado social de derecho, que la función privada tiene una responsabilidad social y que el Estado también tiene que intervenir sectores de la economía para garantizar que nadie en edad de trabajar pues esté sin ingresos, porque esas personas pues se precarizan a tal punto que o se enloquecen o si no tienen la posibilidad de acudir a la economía informal pues se suicidan o se vuelven delincuentes para poder sobrevivir. Eso tiene que cambiar. Este es un país inmensamente rico y tenemos el reto justamente de lograr esas transformaciones profundas dentro de la economía colombiana para garantizar una mayor integración social. Con el cambio de gobierno, con el nuevo gobierno, hemos establecido conversaciones y, por supuesto, encontrado muchas coincidencias, no solamente en el plan de trabajo, en su plan de gobierno, sino que también en todas las expresiones y en la búsqueda de cómo construir en Colombia una respuesta para conseguir la justicia social y para, por supuesto, promover el trabajo decente. Vamos a acompañar este proceso de diálogo entre gobierno, empleadores y trabajadores para construir esta ruta en la cual Colombia debe transitar para lograr esa aspiración que la OIT tiene desde hace 102 años de la construcción de la justicia social. La CUT llama a sus afiliados a acrecentar las organizaciones sindicales para exigir la solución a la problemática por la que atraviesa la juventud colombiana y al gobierno nacional a concertar las acciones necesarias para conseguir trabajo decente en el marco de la agenda laboral presentada por las centrales obreras. En el Día Internacional del Trabajo Decente, el Departamento de la Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores resaltó la necesidad de aunar esfuerzos para eliminar todas las barreras que impiden que en Colombia exista un verdadero trabajo decente. El deterioro de la oferta de puestos de trabajo dignos y decentes se debe a la ausencia de una política de producción nacional, tanto industrial como agropecuaria, y, en cambio, la prioridad a la inversión extranjera y los tratados de libre comercio. Esto obedece a las imposiciones realizadas en la apertura económica, con las implicaciones en los niveles de informalidad que se sitúan en los más altos de la región, y en el predominio de formas precarias de contratación, tanto en el sector público como en el privado, evidenciando en las órdenes de prestación de servicios, los contratos a término fijo y la tercerización laboral, entre otras. Inicialmente, acabar con la tercerización laboral de la juventud, los contratos por prestación de servicios que han precarizado los derechos laborales de la juventud. Inicialmente se trata de que todos los jóvenes tengamos relación laboral para poder tener prestaciones sociales, derecho a seguridad social y pues que también si nos vamos a vincular con el Estado, que tengamos algún tipo de relación laboral con el Estado que nos permita también tener este tipo de derechos laborales. Una oportunidad de mejora para el trabajo de nosotros aprendices es el hecho de que el Ministerio de Trabajo y los empresarios puedan promover y bajar un poco los niveles de requerimientos porque no se están quedando con los aprendices y rotan demasiado el personal. Y es importante darle oportunidades a los nuevos talentos que tienen propuestas, tienen innovación y iniciativa para desempeñarse en el campo laboral. Adicional a esto, generar un modelo como se pueden implementar en otros países europeos, que son los programas como tal de técnico-tecnólogos sean obligatorios, claro, con la ayuda del gobierno, para que así podamos como aprendices maximizar y tener experiencia laboral, que es lo que más pesa en el mercado laboral. En el marco del Día del Trabajo Decente, el Gobierno Nacional instaló la Mesa Permanente de Concertación para la reparación colectiva al movimiento sindical, como cumplimiento al acuerdo de paz y las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Para la CUT, la reparación colectiva debe reconocer la violencia sostenida y selectiva,
masiva y sistemática contra el movimiento sindical que ha dejado por lo menos 15.481 hechos de violencia. Como Central Unitaria de Trabajadores saludamos que el nuevo gobierno reinstale la mesa de alto nivel para concertar la reparación colectiva al movimiento sindical. En un proceso donde hay una violencia antisindical histórica, sistemática, un genocidio contra el movimiento sindical colombiano. Por eso nos parece importante empezar el proceso de reparación individual y colectiva a las víctimas, donde tenemos más de 3.300 sindicalistas asesinados, donde la CUD ha ofrendado el 87% de las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Es una sensación de esperanza en que finalmente podamos lograr el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, que pudiéramos en el marco de este gobierno lograr la reparación y poder de alguna manera iniciar un proceso de reversión de la cultura antisindical que se ha desarrollado en Colombia y que de alguna manera nos ha llevado a esas circunstancias de muerte, de desplazamiento, de dolor para las familias de los sindicalistas y con un impacto fuerte en el propio desarrollo del movimiento sindical colombiano. Bueno, la reparación colectiva al movimiento sindical, desde mi punto de vista, tiene dos elementos importantes. Uno, además de reconstruir y de darle al movimiento sindical unas herramientas y una oportunidad para fortalecerse, por otra parte, y es el que me parece más importante, permite dar un mensaje simbólico de la importancia democrática que tienen los sindicatos, de la importancia que tienen en la sociedad y para la paz, un mensaje positivo que permita deconstruir esa cultura antisindical que todavía subsiste y que hace ver a los sindicatos como fuera del sistema o como que solamente somos agresivos cuando somos parte del diálogo social y de la construcción en general de la sociedad colombiana y de la sociedad mundial en general. La importancia de la reparación al movimiento sindical se viene dando desde hace muchas décadas, inclusive nuestra organización sindical es una de las pioneras en el maltrato y en la violencia hacia los trabajadores y sobre todo hacia los dirigentes sindicales, puesto que hace más de 3 décadas, 4 décadas, fue asesinado nuestro presidente de aquel entonces, el señor Bayona, en circunstancias que hasta el día de hoy todavía son materia de investigación. Por eso la importancia de que este gobierno de turno, gobierno de los trabajadores, del sindicato, de los sindicatos y el movimiento sindical, voltee la mirada hacia los trabajadores y reivindique toda esta lucha que a través de tantos años hemos perdido y a la que le hemos ofrecido tantas vidas desde los trabajadores obreros y el movimiento sindical. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, realizó su Junta Nacional en la que se abordaron temas de importancia para los docentes, como la convocatoria al Congreso Pedagógico y la Asamblea Federal. En la Junta Nacional se abordaron informes de los delegados ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para revisar los asuntos relacionados con el actual estado de la salud de los docentes. También se presentó un informe de las gestiones de FECODE ante la Comisión de la Verdad y la JEP. Y finalmente se dio un informe detallado de los Juegos Nacionales del Magisterio y el Encuentro Cultural Docente. De verdad, un debate fraternal, hubo avances en una serie de propuestas y de plan de acción, primero defendiendo la vida, la paz y la democracia con un gobierno en el que estamos comprometidos, con un gobierno que significa el avance en la democracia y en las transformaciones que Colombia requiere. En segundo lugar, hemos tomado las decisiones de convocar a la Asamblea Federal el 29 y 30 del mes de noviembre, el 1 y el 2 del mes de diciembre. Allí vamos a discutir política pública educativa, estatuto de la profesión docente, reforma estatutaria y todo lo que tiene que ver con la paz y con un proyecto de política pública educativa, que ese es el escenario para poderlo desarrollar. Hemos acordado también la celebración o la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico, de nuestro quehacer, de la transformación del conocimiento y del saber a través de la pedagogía crítica. Hemos también
tomado la decisión de que podamos realizar en el marco de toda esta situación con el gobierno un seguimiento a los acuerdos. El 14 tuvimos la primera reunión de octubre con el señor ministro de Educación y allí le vamos a plantear varias circunstancias sobre las que estamos muy preocupados. El primer punto de planta de personal. Aquí no se puede tomar una decisión mecánica entre el número de estudiantes por el número de docentes. Si el número de estudiantes ha reducido, pues eso también debe reducir en el aula de clase para mejorar lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Y otro aspecto que es vital para nosotros tiene que ver con los problemas de la salud, pero una preocupación grandísima, la situación por la que están pasando los compañeros maestros en las regiones con relación a los ataques violentos contra los maestros y a las amenazas de manera permanente. Actualidad. CUT. Sistema Radial CUT. Sistema Radial CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales. CUT Colombia. En el Congreso se llevó a cabo la audiencia pública que exigía la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo como un mandato a nivel global para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La audiencia fue convocada por la representante María Fernanda Carrascal y contó con la participación de diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas que exigen que en Colombia se ratifique el convenio 190 de la OIT para proteger a los trabajadores. El gobierno debe ser ejemplo para Latinoamérica en garantizar con enfoque de género la protección de los trabajadores frente a las violencias y el acoso laboral, situación en la que el 66% de las víctimas son mujeres en el país. Queremos impulsar la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Hay un comité impulsor, las centrales obreras y Uniglobal. Nosotros desde el Congreso de la República abrimos este espacio para que como sociedad civil hablemos de la importancia de un mundo del trabajo en ausencia de violencias, en ausencia de acoso y de abuso. Es fundamental sobre todo para las mujeres. El 66% de las víctimas de acoso laboral en Colombia son mujeres. Yo considero que es muy importante su ratificación porque es el primero en la materia, el primer tratado que realmente incluye una definición de acoso laboral y también con un enfoque de género, para evitar que este tipo de comportamientos se sigan presentando en los espacios laborales. Asimismo, otro punto importante es que amplía que se entiende por medio de trabajo, incluye no solo los espacios físicos, sino también las comunicaciones y demás. En este momento hay un promedio de 185 países que lo tienen ratificado. La idea es que Colombia entre en esta ratificación y podamos llegar mucho más a muchas más empresas y entiendan que el acoso laboral y el acoso sexual son una realidad y que no lo tengan como algo alejado. En caso de que el gobierno colombiano decida hacer esta ratificación, que sería muy importante, tendría que hacer algunas adecuaciones dentro del marco normativo y legislativo para garantizar derechos específicos para los y las trabajadoras. Creo que es importante pues que se visibilice que claro que hay unos marcos internacionales, pero también cómo está la situación en Colombia, hacer un diagnóstico, digamos, de toda esta precarización laboral que afecta a las mujeres y pues en la medida de lo posible, desde luego, pues legislar para que se cubra la mayor cantidad de población que está en la informalidad y en la formalidad laboral. El director del Departamento de Comunicaciones de la Central, Jairo Arenas, habla en esta emisión de Actualidad CUT. El pasado 21 de septiembre las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate la ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2023 por un monto de 405.6 billones de pesos, de los cuales 74 se destinarán a la inversión, siendo la educación la que recibirá una de las mayores partidas. Este aumento en los recursos para este sector obedece a que PECODE, ante la Cámara de Representantes, radicó un concepto para lograr una adición presupuestal de 1.3 billones de pesos sobre el proyecto inicial presentado por el gobierno anterior.
Y esto con el fin de garantizar la financiación de la educación pública desde preescolar hasta la universidad. En este sentido, el presupuesto para la vigencia de 2023, que hasta ahora es un preliminar debido a que falta el segundo debate, es de 54.8 billones de pesos para el sector educativo. Sin embargo, la destinación final de estos recursos será tema de muchos debates, dado que los principales problemas de la educación en Colombia están en primaria, como se ha demostrado en los últimos años. La Junta Directiva del Banco de la República en su última reunión anunció el aumento de la tasa de interés al 10%, convirtiéndose en la más alta desde julio de 2008. En Actualidad CUT les explicamos las implicaciones de esta medida para los colombianos. El incremento de las tasas de interés empezó en octubre del año pasado, cuando la inflación estaba en 4,5%. Empezó su escalada hasta el nivel del 10,8%. Estas tasas impactan directamente a los bancos comerciales, ya que la cifra dada por el Banco de la República corresponde a la tasa de interés mínima que éste le cobra a las entidades financieras, lo que significa que los bancos deben ajustar sus nuevos créditos, es decir, subir también su tasa de interés. Para hacer frente a la inflación a nivel mundial, los bancos centrales han aumentado la tasa de interés. En el caso de los Estados Unidos, la inflación pasó del 0.25% en marzo del 2022 al 3% en septiembre del 2022. El capital y la fuerza de trabajo son factores necesarios en los procesos productivos. Existe un estrecho vínculo entre el mercado laboral y el financiero. En la medida en que el aumento de la tasa de interés no solamente afecta la adquisición de capital, pues el tipo de interés se corresponde con el precio del capital, sino también porque la tasa de interés afecta el costo de financiación de la educación y por lo tanto de la mano de obra calificada. Ese aumento lleva a que la prima salarial, la brecha entre el salario de la mano de obra calificada y no calificada, se profundice. Este aumento de la brecha salarial profundiza la desigualdad. El aumento de la inflación va a profundizar la pobreza. Sindecena realizó en días pasados la capacitación Construyendo Cambio y Tejido Social desde la organización sindical, en la que participaron delegados de la CUT y el Ministerio del Trabajo. Estamos cerca de 450 directivos sindicales de las 33 subdirectivas a nivel del país y lo estamos haciendo con base en varios temas. Digamos, tenemos un frente que es el análisis de coyuntura, cómo está el país, cómo va a trabajar el SENA en el nuevo gobierno, un gobierno alternativo que por primera vez estamos alineados y tenemos y necesitamos saber el SENA cómo va a estar aportando al desarrollo del país y a las nuevas políticas del gobierno. También tenemos y nos están explicando la experiencia que tuvo Ecuador a través del doctor Andrés Arauz, que fue ministro de Educación de Ecuador durante el gobierno de Correa por cerca de 10 años. Estuvieron a principio de jornada en la ministra del Trabajo y el director general del SENA como delegados y representantes del gobierno nacional. Fue muy importante las expresiones y las presentaciones que hicieron en el sentido de que recoge pues las aspiraciones de los sectores sociales y populares que por tantos años estuvimos como organizaciones sindicales, como trabajadores, nosotros reivindicando una serie de planteamientos para que se interprete el querer y el sentir de los trabajadores del SENA, de lo que debe ser el SENA y de la población también, de los usuarios de la formación profesional en este país. Entonces el énfasis de la ministra es pues defender los derechos de garantía de los trabajadores. El director del SENA es hacer énfasis en el campo, en los sectores productivos, en los énfasis que ha dicho el presidente Petro, fundamentalmente en recuperar la producción, en recuperar el sector agrario, la economía campesina y especialmente la agroindustria y la industria para que el país mejore las condiciones y los medios de vida de los sectores sociales y populares.
El Departamento de Comunicaciones de la CUT viene adelantando conferencias mensuales para fortalecer los conocimientos y construir estrategias de comunicación en cada una de las subdirectivas y sindicatos de la CUT. En días pasados realizamos la charla sobre cómo crear una campaña de comunicación digital efectiva dirigida a sindicalistas, líderes y organizaciones del mundo del trabajo que estuvieron en esta jornada convocada por la Central Unitaria de Trabajadores. Allí abordamos algunos conceptos claves sobre qué es una campaña, qué es la comunicación y qué es la comunicación digital, y también algunos pasos sobre cómo generar una campaña de comunicación digital efectiva. Algunas de esas reflexiones nos llevaron a la conclusión de que lo más importante para una campaña efectiva es tener un objetivo, un propósito de transformación y seguir unos pasos muy sencillos que incluyen el diseño de acciones conjuntas, la construcción de un documento básico, de un mensaje efectivo y de una imagen, y de contar con unas bases de datos actualizadas. También hablamos de la importancia de medir, de contabilizar los impactos de nuestra campaña en redes, de comunicar emociones además de las razones que tenemos, y de utilizar las diferentes herramientas con las que cuenta la red de Internet. Asimismo, hacer uso y aprovechar muchísimo todas las redes que construimos fuera de la Internet para que estas campañas sean efectivas. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.